Ya. Ya, voy a ir llamando lista. ¿Y por qué el otro salón es de 7:40 a 8:30? 45 minutos. ¿Ustedes iguales? ¿Eso es una hora exacta o son 45 minutos? Creo que es hasta las 9:15, si no me equivoco. Eliana, Doctora, creo que son 45 minutos, porque el otro curso empieza, mira, 7:40 a 8:30. ¿Son 45 minutos más o es o es a hasta ver, las, o 10:15? mm, Creo que es hasta las 10:15, ¿no? Bueno, 15 minutos más o menos no tiene nada que ver. Nos quedamos hasta las 10:30, pues, ¿ya? ya. Ya, Dime. bien. Voy a ir llamando. Andrés Rojas, Presente, doctora. Buenas noches. ya. Apari Pampa, Presente, doctora. Muy buenas noches. buenas noches. Araujo Muñoz. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Muñoz, Buenas noches. ya. Buenas noches. Ayala Quiliche Héctor. Ayala Quiliche. Calderón Moreno. Calderón. Canales Apaza. Churano García. Oyagua Falcón. Me están escuchando, ¿no? Ya. Córdoba Mamani. Corpus. Presente, doctora Córdoba Asmat. Mamani. Buenas noches. Córdoba Mamani. Valeria. Ya. Corpus Asmat Gabriel. Cueva Chávez Michelle. Presente, profesora. Bien. De la Cruz Carrasco Luigi. Deza del Águila Alex. Presente, buenas noches, doctora. Buenas Deza. noches, Alex. Dueñas Villanueva Andrés. Andrés. Escudero Velázquez Brian. Nada. Espinosa Malpica Araceli. Gabino Santoyo Gerson. Guamán Camponero Enrique. Presente, Nada. doctora. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Guamán Echevarría Kimberly. Nada. Guaira Moscoso Yarina. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Yarina. Izquierdo Guevara Diego Antonio. ¿Ah? Jayo Cantoral Bania. Uscamaita Cosme Brian. Nada. Ya, son varios, ¿no? Uy. Ay, un momentito ya que venía en la lista. Ahora sí. Ya.
Laureano Cóndor Catherine. Presente, doctora. Buenas noches. Ya, buenas noches. Livia Beteta Ronald. Livia Beteta. Yerena Donaire Ariana. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, niña. Luque Vargas Edwin. Machuca Enríquez Augusto Salvador. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Malqui Solís Ángela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Mamani Bejarano Valeri. Valerie. ¿Ah? Melchor Quispe Alex. Méndez Poma Cintia. Merido Ramos Jimmer. Presente, doctora. Buenas noches. Jimmer, ¿cómo es, hijito? Jimmer Fernando. Jimmer, ya. Mesco Mata. Listen. Presente, doctora. Buenas Listen noches. Ya tiene un nombre. Ya, buenas noches, hijita. Montañez Bayona Sheila. Nolasco León Luis Martín. Núñez Ñáñez. Presente, buenas noches, Nolasco. Nolasco Luis, ¿no? Ya. Sí, Buenas presente, buenas noches. noches. Núñez Ñáñez Eliana. Palomino Reyes Presente, doctora. Mijail. Buenas noches. Eliana. Sí, buenas noches, doctora. Buenas Presente. noches, niña. Palomino Reyes Mijail. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Piscoya Aguilar Mayra. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, Mayra. Poma, ¿no? Álvarez, Lucía. Presente, buenas noches. Buenas noches. Quirós, Ñato, Jorge Luis. Buenas noches, Jorge doctora. Luis. Muy Sí, bien, doctora. buenas noches. Ah. Quispe Pariona, Josué. Eduardo. Ramos Álvarez, Giancarlo. Ramos Yacila, Sofía. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, hija. Rodríguez Castro, Alison. Rodríguez Alison. Rodríguez Castro. Serrano Gómez, Jennifer. ¿Nada? Presente, buenas noches. Ya. Serrano Presente. Gómez, Jennifer, ¿no? Buenas noches. Ya. Sí, buenas Taipe noches. Anchagua. Anchaigua. Gisela. Ticona Espinosa, Arnaldo. Ardrius. Sí, presente, buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, hijito? Ardrius. Ardrius, con R. Ardrius. Ya, muy bien. Tixe Bojorge Karina. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Tineo Díaz, Carlos Javier. Tito Maguiña, Ignacio. Tito Maguiña. No está, ¿no? Bien. Bien, antes de que falte 5 minutos para la clase, voy a llamar a las personas que no están en estos momentos, ¿ya? Al final de la clase. Doctora, Ya. buenas noches. ¿Quién es? Luque Vargas, ¿no? Sí, Ya. doctora, disculpe. Ya. Ya, Edwin, Buenas ya te noches, puse. doctora. ¿Quién, hijita? Mamani Bejarano, por favor. Mamani Bejarano Valerie, ya. Sí, Listo. doctora, gracias. Doctora María, buenas tardes, ¿qué tal? Héctor Ayala. Ayala Kilche, ya, un ratito. Ayala Quiliche, doctora. Sí, sí. Ah,
Ayala Quiliche Héctor. Ya. Pero Doctora. ya te puse a ti, Héctor. A ver. Doctora, Ah, no, disculpe, no estás. Ya. Héctor. Listo. ¿Quién más? Méndez Poma, doctora. Méndez. Ya. Méndez Poma. ¿Alguien más? Bueno. Ya. A ver, un momentito, ¿ya? Para, voy a pasar las diapositivas. Un ratito, no sé cómo es esto. Partir, creo, a ver. Un ratito. Jóvenes, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Bueno, el día de hoy, como con ustedes estoy empezando recién, vamos a ver lo que significa la ética, ¿no? ¿Entienden ustedes algo de esa palabra ética? Yo les había dicho, creo, la clase pasada, que ustedes creo que no estaban presentes, sobre que hablaran un poco sobre la diferencia de la ética y la moral. Estuvieron, creo, algunos alumnos o se unieron, porque yo tengo la lista del salón de ustedes, que la clase pasada, como no se sabía el horario, creo que se unieron ustedes con el otro salón, ¿o no? Sí, doctora. Sí, Sí, ¿no? sucede Bueno, que yo les como dije, había, pues, habían que, dos aulas, pero al final ya nos separamos con claro, respecto al porque horario, ustedes se ¿no? les cruzaban, ¿no es Y sí cierto? me comunicó que les diga a mis compañeros de que se preparen. Ajá, sí, me indicó Claro. que, ¿cómo se llama? Que mis compañeros puedan averiguar sobre la diferencia entre la ética Ah, y la ya, moral. Ujú, sí, ya. se les comunicó. Ya, está bien. Ya después vamos a hacer como les dije a sus demás compañeros bueno, del otro salón, de que va a haber les voy a dejar un trabajo y van a formar grupos de 10. Entonces, esos grupos, no sé si ustedes escogen su grupo o quieren que los ponga de acuerdo a la lista. Depende de ustedes. Doctora, considero que debería ser Ustedes por van a afinidad, formar su ¿no? grupo. Más que ¿Ah? nada. Sí, Ya. el ¿Cómo va a compañero ser la decida con quiénes exposición? formar sus grupos. Ya, bueno, pero son grupos de 10, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Van a hacer un pequeño trabajo y uno del grupo de ustedes, que ustedes escojan, va a ser el que va a exponer. La nota de ese alumno que saque es para todo el grupo. Así que ustedes tienen que escoger la persona pues, que mejor se desempeñe en la exposición. ¿Estamos? Chicos, Sí, doctora. Sí, ¿escuchan? doctora. Ya. Entendido. Entonces, ustedes escojan su grupo, pero de 10. Pero uno de ustedes, de ese grupo que ustedes escojan, es el que va a exponer. ¿Ya? Y se le hará pregunta, lo que sea entre ustedes. Y entonces, esa nota que saque ese alumno es para todo el grupo. ¿Ya? Bien. Bien, el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre la ética, ¿no? Primeramente, ¿de dónde viene esta palabra, la etimología y nomenclatura de la ética? Dice que se ubica en la palabra latín como ustedes ven ahí, cómo se escribía, ¿no? En latín. Dice que tiene una forma ética, el latín, como femenina, ¿no? Y ethicus dice que es de origen que se distingue en el griego etiqué, en calidad de etikos,
es utilizado, dice, para referirse al estudio de los actos humanos. ¿Con el fin de qué? De alcanzar el bien. La ética, ¿en qué se va a enfocar? ¿En qué se enfoca, pues, la ética? Dice, en las acciones que hace el ser humano y la conducta, igualmente, que es de los individuos, y también estudia los fundamentos de cómo se comporta el ser humano, ¿no? En su manera habitual, en su forma de vivir. ¿Para qué? ¿Para qué sería bueno la ética? Para distinguir lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. ¿Entienden hasta ahí, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Entonces ya tienen ese concepto de la ética, ¿no? ¿Para qué sirve esa ética? Para hacer la distinción de lo bueno y lo malo del ser humano, de los individuos en total. Tenemos también las características, dice. La ética, dice, es científica, ya que existe la sistematización, existe la organización y está sujeta a la comprobación. También es racional, ya que está basada en una metodología lógica, dice, ¿no? Porque sigue una secuencia, iniciando, dice, por la inteligencia y luego la voluntad. Y su punto culminante, ¿qué viene a ser? La libertad, ¿no? ¿Por qué se inicia? Se inicia en la inteligencia del hombre, luego la voluntad del hombre y el punto final, ¿qué viene a ser? La libertad, ¿no? Porque cada persona es libre de elegir desde el punto de, como dice, ético, del bien y el mal. En la práctica es funcional y por lo tanto congruente con mi propia personalidad, ¿no? La persona, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. ¿Y por qué es normativa? ¿Por qué? Porque establece su propio carácter por medio de normas o leyes personales. La ética, a través de la ética, se establecen normas, ¿no? O leyes personales que va a hablar igualmente sobre el comportamiento de las personas, lo que está bien, lo que está mal. ¿Cuál vendría a ser el objeto de estudio de la ética? El objeto de estudio va a ser, pues, ¿cuál? El comportamiento que desempeña cada ser humano en sus actos que son conscientes, voluntarios de los individuos que van a afectar a otros, ¿no? A determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. ¿A qué se refiere estos actos? Que los actos que cometemos, por ejemplo, ¿no? Como ahí dice, afectan a otros. ¿De qué manera, por ejemplo, a ver quién me podría decir un ejemplo y tendríamos pues ahí un puntito para la persona que ha entendido? Actos voluntarios, dice, que afectan a otras personas en determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. ¿Algún ejemplo, a ver, que ustedes quisieran Doctora, saber el sobre robar, la ética? A ver, hijito, ¿cuál es tu apellido? Machuca Enríquez. Ya, a ver, háblame. Bueno, por Enrique. ejemplo, bueno, como ejemplo creo que sería el no robar, pues, ¿no? Claro. Ya que la moral condiciona a una persona a realizar determinadas acciones respecto a su entorno. En Claro. este caso, claro, y en este caso, por ejemplo, que una persona tenga presente el no robar o sea, o sea, en determinada situación, o sea, se va a contrastar una acción respecto a sus valores, ¿no? Y principios. Claro. Ya, hijito, muy bien. Tu apellido me dijiste Machuca, ¿no? Ya.
El sí, alumnito, doctora. alumnita que intervenga siempre va a tener un punto, ¿ya? A su favor. Dice, la ética se ocupa únicamente de los actos típicamente humanos, ¿no? Es decir, de aquellos que dependen de la razón y la libertad. Estos son actos voluntarios que pueden realizarse o evitarse dentro del ámbito de la libertad personal. O sea, claro, la ética tiene que ser pues a través del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano razona y tiene libertad de cómo comportarse, ¿no es cierto? Hacia los demás. Tienen esa voluntad, actos voluntarios que pueden ser actos pues que pueden controlarse si el ser humano razona y piensa y dice, no, esto no es ético o esto está yendo contra la moral, pero es la decisión de una persona, un acto que va, una conducta o un acto que va a ser, si se va a, que sabe el ser humano, tiene la libertad de elegir, de comportarse, pero siempre y cuando va a tener que respetar las normas, ¿no? Comportarse de una manera ética. No puede hacer el ser humano lo que quiere con otra persona, ¿no? Y si lo hace, ¿cómo sería? Estaría pues castigado, ¿no? Esto ya está. ¿Cuál es el objetivo de este estudio de la ética, por ejemplo, ¿no? El objetivo del estudio son los inconvenientes del sentido de la vida, el destino del hombre y el contenido del bien y del mal, el deber moral. La ética normativa fundamenta teóricamente los principios, ideales y normas morales y también dice, inspecciona en forma teorética las mismas cuestiones que brotan de forma espontánea y se vuelven por la conciencia ética de una u otra sociedad o clase, ¿no? Toda concepción ética es normativa. ¿A qué se llama normativa? Que está señalada en las normas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, normas de conducta que van a ver, algún código, por ejemplo, en el Código Penal está señalado la forma del hombre cuando comete un delito, ¿no? Dice a cuánta pena va a ser condenado, está normada la ética, ¿no? Está normada lo que se llama y señala principios que se deben de respetar. Su conducta debe respetar a los demás, ¿no es cierto? A eso se refiere. El problema ético, dice. El problema consiste en determinar cuál es el deber ser de la vida humana, ¿no? Cuando un acto humano es moralmente bueno, para lo cual deberá tener en su mira cuál es el fin último del hombre y determinar así cuáles son los medios para conseguirlo, ¿no es cierto? Dentro de esa problemática, ¿qué van a surgir? Temas tal como la libertad, la ley moral, el deber, la conciencia moral, las virtudes, la sanción y otros. Ese es el problema de la ética. ¿En qué consiste? En que el ser humano, ¿no? Debe ser, y con ello estos actos que cometa el ser humano puede ser pues moralmente bueno, para lo cual deberá en su mira cuál es el último del hombre, el fin del hombre, ¿no? Y determinar cuáles son los medios para conseguir que debe utilizar el hombre para conseguir una buena ética, ¿no? Y dentro de esta problemática que tenemos, ¿qué temas van a surgir dentro de este problema ético? Va a ser lo que es la libertad, la ley moral, el deber que tiene que
cumplir cada ser humano, la conciencia que tiene moral cada ser humano, las virtudes y la sanción y otros, ¿no? Un mal comportamiento de una persona que haya cometido una conducta no ética tiene que ser sancionada, ¿no? Porque si no hubiera normas que rigen para poder controlar la conducta del ser humano que no actúa de una manera dentro de la moral, dentro de lo ético, tiene que ser castigado, porque si no hubieran estos castigos, ¿qué sería el ser humano, no? Todos abusarían de todos y no habría un respeto hacia el otro, hacia la persona humana. A eso se refiere este problema ético. Es un problema, ¿no? Y el clima ético, ¿qué vendría a ser, no? Acarrea, dice el clima ético, consecuencias en las actividades de determinadas situaciones. El sentido, por ejemplo, de pertenencia, la afectividad, la eficiencia, la eficacia, impacto social y en el desempeño del individuo. A ver, si algún alumno puede hablar, ¿a qué se refiere este clima ético? ¿No? Dice, acarrean consecuencias de las actividades de determinadas situaciones, ¿no? En el sentido de pertenencia. Cada ser humano, por ejemplo, tiene, tiene conciencia de lo que le pertenece. También podemos decir, sabe lo que es una afectividad, lo que es una eficiencia, una eficacia que va a causar un impacto social en el desempeño de cada individuo. ¿Alguien ha entendido hasta ahí? ¿Algún alumnito que se quiera ganar su puntito? ¿O cuál es la finalidad de la ética? ¿Cuál es el fin de la ética? Ahí dice, ¿no? Es el recto actuar de cada persona y además el controlar su comportamiento moral con la finalidad de que sea recto, ¿no es cierto? La rectitud moral, ¿qué debería ser? Debe entenderse como dice más bien a la luz de la relación que posee el acto libre con el fin último y definitivo del hombre. A ver, alguien en este extremo que quiera opinar, dar una opinión. ¿Qué pasó con los chicos? ¿Están ahí? Doctora. A ver, hijo, ¿Sí ¿quién me escucha? es? Sí, sí te escucho. ¿Tu Mijaíl apellido? Palomino Reyes. ¿Ah? Palomino Palomino Reyes. Reyes. Mijaíl. A ver, Mijaíl, ¿qué opinión tienes, hijo, tú o Sí. qué entiendes sobre esto? ¿Cuál es el fin de la ética en el ser humano, en la Bueno, vivencia del ser humano? ¿Cuál es el fin? por lo que entiendo del primer párrafo, es que, bueno, la ética tiene como finalidad, fin, objetivo, que viene a ser regular el comportamiento humano, ¿no? Claro. De tal forma que esto se encuadre entre los valores éticos que están establecidos en la sociedad, ¿no? Ajá. Ya. Muy bien, ahí está tu punto. ¿Alguien más? A ver, está clarísimo. Voy a llamar por apellido, ¿eh? ¿Ya vino Melchor Quispe? Melchor Montañez. A ver, Quirós Ñato Jorge Luis. ¿Qué opinas, hijo, sobre la ética? A ver, ¿me puedes decir? Quirós Ñato Jorge Luis, se supone que están en la clase. No es que usted se llame lista y luego ya no los escucho más. ¿Se fue?
Ramos, Yacila, Sofía. Sofía, Daniela, ¿qué me puedes hablar, hija, sobre la ética? ¿Qué pasó, alumnos? ¿No están en clase? No están en clase, les pongo falta. No contestan. Córdoba, Mamani, Valeria. Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? Calderón Moreno. Calderón. Joseph, ¿no? A ver, Joseph, dime Sí, qué has así es, doctora. entendido A ver. sobre la ética. Por lo que estuve escuchando, se me vino a la mente la A ética ver. kantiana, que hablaba del ¿Ya? imperativo categórico, ¿no? ¿Ya? Que cuando un acto es una acción moral, es cuando responde a este imperativo. O sea, por ejemplo, una persona necesita ayuda, ayudarla. Eso está bien, es correcto, pero estaría mal cuando una persona necesita ayuda y la otra persona, en vez de pensar en ayudar primero, por ejemplo, en una retribución económica, ¿Ya? digámoslo así, no estaría correcto. Claro, o sea, va a ayudar a la persona, pero está pensando que si yo te ayudé, bueno, o te ayudo, pero me vas a dar tanto. ¿A eso te refieres? Claro, ahí ya no estaría correcto el actuar, porque moralmente uno debe ayudar por voluntad. Claro, no por un interés, ¿no es cierto? No es ético. Ya. Claro, exacto. Ah, muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver acá. Muy bien, a ver, ¿qué apellido me dijiste? Calderón Moreno. Ya. Calderón Moreno. Gracias. Ya, ¿de qué? Gracias también. Ya, ahora vamos a ver acá. Esencia de la ética nos habla de que el bien, por ejemplo, dice, viene a ser aquello que la sociedad o una clase social dada progresivamente considera moral, digno de imitación. Es un bien, en un bien, dice, ¿no? Todo cuanto está en consonancia con el imperativo de la ley moral, dado en cada ser racional, independientemente de las condiciones en que el hombre vive, ¿no? Dice la clase social, ¿no? Que dada progresiva considera moral digno de imitación, el bien, ¿no? ¿Qué es el bien? Es aquello, dice, ¿no? Que una persona o una clase social imita de una manera progresiva lo que es un comportamiento de una persona, ¿no es cierto? Y es todo cuanto en consonancia, dice, con el imperativo de la ley moral, dado que en cada ser racional, o sea, en cada persona, independientemente de las condiciones en que el hombre vive, hacer el bien, ¿no? O sea, se hace el bien, no interesa, como decía su compañero, a quién, ¿no? Hace el bien sin mirar a quién. Eso es lo que nos quiere decir esta parte de la esencia de la ética, del concepto de qué cosa es el bien. El bien es hacer como no de forma interesada, que quieres recibir algo, ya yo te voy a ayudar, te hago el bien, pero a cambio de algo. Eso no sería el bien. El bien es ayudar desinteresadamente, apoyar a la otra persona. Los sistemas éticos modernos, por ejemplo, tenemos el universalismo ético, que viene a ser las implicaciones éticas de una acción.
que se van a aplicar universalmente a cualquier persona, independientemente de las circunstancias, ¿no? En resumen, dice, el fin justifica los medios. Ejemplos, dice acciones pseudo universalmente, como son acciones malas, como son el asesinato, la violación, la tortura, ¿no? A eso se refiere lo que es las implicancias éticas que va a influir en una persona, dice, en su acción, universalmente, independiente de las circunstancias. Entonces, espera, vamos a ver acá. ¿Y qué cosa viene a ser el individualismo ético? Dice, se caracteriza por el énfasis en el individualismo moral. Dice, buscar un lugar, el mayor bien que sería universal, o sea, para todos, ¿no? Los existencialistas que hablan sobre este individualismo ético, dice que los existencialistas han buscado los medios para que cada individuo encuentre el mayor bien para ellos, independientemente de que si alguna vez podría aplicarse a alguien más en cualquier otro momento. Y el utilitarismo ético, dice, se trata de una teoría ética que sostiene que la acción de una persona es moralmente correcta si procura impulsar la felicidad, no solo de quien la ejecuta, sino de todos los que se ven afectados por dicha acción. Por el contrario, la acción es incorrecta si impulsa la infelicidad. Es cierto, ¿no es cierto? Una acción que es moralmente, dice, correcta, ¿qué va a impulsar? La felicidad en un ser humano, ¿no? De quien la ejecuta. Si ustedes alumnos, en repente ustedes hacen una acción de bien para otro ser humano, ¿usted qué va a sentir? Felicidad de haber ayudado a otro ser humano, ¿no? Sin desinteresadamente. En cambio, dice, la acción incorrecta, ¿qué va a impulsar? La infelicidad. Infelicidad para quien la persona está causando un daño, infelicidad para el propio ser humano que causa el mal. O alguien se podría sentir bien haciendo un daño a otra persona, o que salvo que sea pues una persona con problemas ya, ¿no? Problemas mentales, que no se da cuenta de sus actos, que está actuando involuntariamente, o una persona que está bajo los efectos pues del alcohol, de la droga, y dice, al final dice, bueno, yo no quería hacerle daño, ¿no? Estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, como dicen muchas personas que cometen un delito, ¿no? Ustedes habrán escuchado, a veces cuando entrevistan, pasan las noticias de estas personas que actúan contra la moral, que roban, que matan, que violan. ¿Qué dicen? No, yo no sabía lo que hacía, estaba actuando bajo los efectos del alcohol, yo no lo quise hacer, ¿no? Esa persona, bueno, ¿será cierto o no que estaba bajo los efectos de la droga o el alcohol? Pero manifiesta de que lo hizo inconscientemente. Pero si una persona es normal, no está bajo los efectos de la droga ni el alcohol y comete pues actos incorrectos, se va a sentir mal, ¿no? Porque puede hacer un daño, pero luego reacciona y dice, bueno, no me siento feliz porque hoy día he hecho tal cosa, me he comportado mal, he causado daño a una persona. Eso es a lo que se refiere, dice, al utilitarismo ético. Ahora,
No sé si han entendido hasta ahí lo que nos toca la clase de ética hoy día. Y quiero, preguntar a algún alumno que sí haya encontrado la diferencia entre la ética y la moral. Alguien que quiera tener su punto y que haya tomado información, se haya informado de esta diferencia. Les dije que leyera, entonces alguien que quiere intervenir, porque hasta acá tenemos lo que es la ética, el tema de la ética de hoy día. Doctora, ¿se me logra escuchar? Averita, ¿quién es? ¿Apellido madre? ¿Ramos? Sí, doctora, la alumna Ramos quiere participar. Yacila. ¿Ramos Álvarez o Ramos Yacila, no? ¿Daniela? Doctora, Ya. ¿me escucha? Sí te escucho. ¿No me escuchas tú? Sí, doctora Ramos Yacila, sino que mi señal es inestable. Ya. Recién ahí la escucho, sino que mi señal está un poco inestable. ¿El tuyo o el mío? Bueno, háblame si la diferencia entre ética y la otra. La moral. A ver, ¿qué puedes decir? Las costumbres de un determinado grupo o un determinado país. En cambio, la ¿Ya? ética va a ser el estudio de la reflexión sobre lo que es la moral. Ajá. Ya. ¿Nada más? ¿Alguien más, por favor, que quisiera opinar? Doctora, el alumno Luque. Luque, ya. Luque Vargas. Luque Vargas Edwin, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Edwin. A ver, ¿qué es lo que Sí. has averiguado tú sobre esta diferencia? La ética, en principio, es aquella disciplina filosófica en la ¿Ya? cual estudia qué hacer la moral. Y la ética se orienta más a lo que vendría a ser la identificación de los valores y las normas. Ahora, la moral vendría a ser un conjunto de las normas y los Ajá. valores, con la cual ¿Ya? las personas y la sociedad Ya. interactúan y se identifican. ¿Ya? Eso sería mi concepto, la diferencia que El le digo. concepto. Ya. Muy O sea, bien. la ética engloba la moral. Ya. ¿Qué apellido mío? Luque, ¿no? Vargas. Luque Edwin. Sí. Ya. ¿Alguien más que quiera tener su puntito? Doctora, buenas noches. Le Yes, habla Buenas Núñez. noches. ¿Tu apellido, niña? Doctora, Núñez. Núñez. Núñez Sí, Ñañez Eliana. sí, comparto A la ver, Eliana. opinión comparto la opinión de mi compañero, Ya. porque también conforme he averiguado, la ética se define como una rama de la filosofía. Y en sí, la ética lo que hace es más estudiar lo que es lo concerniente a la moral, al bien y a la libertad. Ya. Esta palabra ética proviene de ethos, que es Ajá. es una palabra griega, ¿no? Ahora, Claro. con respecto al fundador, vendría a ser Aristóteles. Ya. En concreto, la ética viene a estudiar lo que es la teoría de la moral, ¿no? Ahora, a diferencia de la moral, esta viene a definirse como el sistema de valores y normas morales que rigen en una sociedad determinada. Ya. La moral surge en la comunidad primitiva, es lo que yo puedo compartir con usted. Ya. Muy bien, niña. Doctora, mi compañero, hay varios compañeros que han levantado la mano. Con respecto al Ya. orden, vendría a tocarle el turno del componero Enrique. Le toca a él. ¿Su apellido es Enrique? Guamán Componero. Guamán. Sí, doctora, A buenas ver, noches. Enrique. Sí. Otra de las principales diferencias que existen entre ética y moral es que la ética
tiene un origen interno en el hombre, es decir, nace del pensamiento y la conciencia de cada persona como ente individual. En cambio, la moral ya es un término que parte de las premisas sociales, es decir, las costumbres, y esto va evolucionando, ¿no? Ajá. Por lo que se impone externamente a cada persona. Ya. Muy bien. Doctora, ¿Alguien le más? sigue el compañero Quiroz Ñatos. A ver, Quiroz. Doctora, buenas noches. Buenas Sí, noches. sí, yo quisiera decir que en la diferencia de la ética con la moral Ya. se refiere más a un conjunto de normas y principios que se basan en la cultura, en las costumbres, en un determinado grupo social, mientras que la ética Ya. es el estudio y la reflexión de esta, y que lo que permite es que el individuo, como ser autónomo, discierna entre lo que está bien y lo que está mal. Claro. Un ejemplo claro de estas dos podría ser claro de la ética, el código de ética de un partido político que establece sus Claro. preceptos. Ya. Mientras que en el de la moral sería lo que antiguamente, por ejemplo, era inmoral de que las mujeres usaran pantalones, que hoy Claro. está moralmente aceptado. Ajá. Lo vería más bien como que la moral es puramente práctica, mientras que la ética es puramente teórica. Ya. Esa sería una de mis diferencias, doctor. Ujú. Ya, hijito. Eres Quiroz Quiroz Ñato, Jorge doctor. Luis, ¿no? Jorge Luis. Ya. ¿Hasta ahí nomás o alguien Doctora, más? le toca a la compañera Mamani Bejarano. Ya. A ver, Valerie. Buenas noches, doctora. Buenas Noches con noches. todos. Bueno, sí, podría llegar a definir a la moral como aquel conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y a la ética como un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido o si no ha adoptado, ¿no?, en su propia mentalidad. La moral Ya. tiene como una base social, viene a ser un conjunto de normas establecidas en un seno de una sociedad como tal, y se ejerce por una influencia muy poderosa que va a caer en la conducta de cada uno de los integrantes de la sociedad. La ética va a surgir como en la interioridad de cada ser, de cada persona, como el resultado de una propia reflexión, ¿no?, de su propia elección. Podría establecer una segunda diferencia a la moral como un conjunto de normas que vienen a establecer una conducta, ¿no?, desde el exterior o desde el inconsciente. Por otro lado, la ética influye en la conducta desde una persona, desde la conciencia y la voluntad, desde el interior, ¿no? Una tercera diferencia, que las normas morales imperan en el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo, ¿no?, en una sociedad. Es decir, se viene a captar a las personas, ¿no?, sus conductas por una presión, ¿no?, social. Y la ética viene a ser el valor, ¿no?, impuesto desde el exterior, no el impuesto desde el exterior, perdón, sino el descubierto internamente, ¿no? Y también podríamos pensar en la ética, ¿no?, como el estudio propio de la moral, ya que es un pensamiento interno que nace de nosotros y contemporáneamente hace evolucionar a la moral, porque cuando tú te pones a filosofar en determinadas conductas, estableces de repente que una determinada conducta socialmente impuesta, una costumbre, no viene a ser de todo ética, pero que se le considera moral. Esa es mi opinión. Bien. Bien, Doctora, chicos. el compañero Héctor Ayala también quiere opinar. Ya, tendría que ser ya el último. Escuchen una cosa. Bueno, los alumnos que han contestado hoy día tienen su Sí, doctora, puntito. buenas noches. Buenas noches. La próxima clase, sí te escucho. Sí te escucho, ¿cuál me dijiste el apellido? Sí, doctora. ¿Ayala? No. ¿Qué apellido? Te va la señal. ¿Te va la señal?
A ver, ¿cuál es tu apellido? Ser malo. A ver, ¿qué pasó? Chicos, ¿no me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Ya, entonces, ¿quién es el que va a intervenir o ya no, ya? ¿Puedo participar de esa, por favor? De esa, ya. El último de esa, ya. Sí, Ya. doctora. A ver, de esa. Lo A que ver, yo pude Alex. buscar y encontrar, lo que se refiere a Ajá, la ética, surge ya. como, ¿no? En la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión, ¿no? Y su propia elección. Por el contrario, la moral tiene una base social, normas establecidas, ¿no? En el seno de una sociedad. Ya, A la vez, la ética, ¿no? Influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Todo lo contrario ya, con la moral, ¿no? Que tal y como lo destacó Rodríguez en su libro, es un conjunto de ya, normas que actúan. Y para culminar, la ética tiene, ¿no? Una pretensión, como usted le explicó, universal, es decir, de poder ser aplicada en cualquier contexto, ya que idealmente parte del uso guiado del pensamiento, no de la obediencia ciega a normas rígidas, ¿no? Y por el contrario, la moral varía en función de la sociedad, ¿no? Se refiere a conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales, por ejemplo, como la violencia de género o la explotación infantil, ¿no? Que serían consideradas inmorales por personas de otras sociedades. Eso es todo, gracias. ya, ya. Bueno, ya tienes tu punto. Escuchen, alumnos, los jóvenes que hoy día han intervenido ya tienen su puntito. La próxima clase, si yo hago una pregunta, ya no intervengan los que intervinieron, ya los tengo acá. Tendría que intervenir ya sus otros compañeros para que también tengan un punto, ¿no? Porque a veces un punto te sube la nota, te puede salvar de repente de una mala nota. Entonces, los que ya han intervenido, yo ya los tengo anotados. La próxima intervengan, pues, los demás chicos que hoy día no han podido intervenir. Voy a hacer un último llamado, a ver si han venido las personas que todavía faltan, ¿no? Por ejemplo, Canales Apasa llegó. Canales, nada. Ya. Churano García, Sí, doctora, buenas noches. ya. Muy bien, buenas noches. Collagua Falcón, Collagua. Collagua, nada, ¿no? Córdoba, no, perdón, usted. No ha venido. Canales Apasa, Dueñas Villanueva, Escudero Velázquez, Espinosa Malpica, Gabino Santoyo, Jairo Cantoral. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, se le escucha, Ya, profesora. ya, entonces los que no están contestando es porque no están, ¿no es cierto? Ya. Tineo Díaz, Taipe Anchaywa, pasó. Tito Maguiña, han faltado varios, ¿eh? A ver acá. Livia Beteta llegó. Montañé Bayona. Melchor Quispe. Presente, doctora, buenas noches. Ah, ya. Muy bien, un ratito, Melchor. Melchor Quispe. Quispe Pariona Josué. Ramos Álvarez. Nada, nada.
Y Rodríguez Castro, ¿llegó? No, tampoco. Bien, chicos, la clase es hasta ahí y ya luego se les va a enviar el tema que van a tener que exponer, como ya les he dicho, de qué manera. ¿Ya? Bueno, que tengan un buen fin de semana y ya nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctora. Chao, Buenas cuídense. noches. Buen fin de semana. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Chao, hijitos, cuídense. Buenas noches, doctora. Buenas noches.